Unidad número 1. Seguridad en aplicaciones informáticas. Definición de seguridad. Seguridad significa cualidades seguro. Seguro o riesgo es algo que está libre o exento de todo peligro o daño. Por consiguiente, la cualidad de un sistema informático exento de seguridad. Esta es una pequeña definición de lo que significa seguridad. Pasaremos a definir qué es seguridad informática. La seguridad informática es un conjunto de métodos y herramientas destinados a proteger la información y por ende a los sistemas informáticos ante cualquier amenaza. Todo esto nos lleva a plantearnos una cuestión: ¿cómo podemos definir lo que es seguridad informática? Como dijimos anteriormente, hemos buscado dos definiciones: qué es seguridad y qué es seguro. A partir de estas definiciones podríamos aceptar que seguridad informática es la cualidad de un sistema informático exento de peligro. Algo básico que hay que tener en cuenta es que la seguridad no es un producto, sino un proceso. Por tanto, podríamos aceptar la primera definición. Entonces, por consiguiente, podemos definir que seguridad informática es un conjunto de métodos y herramientas destinados a proteger la información, por ende a los sistemas informáticos. Hay que recordar que lo que es seguridad informática no es un bien medible, en cambio sí se puede desarrollar diversas herramientas para cuantificar de alguna forma nuestra inseguridad informática. A todo esto nos planteamos otra interrogante: ¿la solución sería estar desconectado? No podemos aceptar esa afirmación simplista y decir que el computador más seguro es aquel que está desconectado y por lo tanto libre de todos los peligros que hay en la red. A pesar de todas las amenazas del entorno, que serán muchas de muy distinto tipo, tendremos que aplicar políticas, metodologías y técnicas de protección de la información porque la conectividad es vital. A partir de los años 80, el uso del ordenador personal comienza a ser algo común y por consiguiente nace la preocupación por lo que es la integridad de la red. En la década de los 90 aparecen los virus, gusanos y se toma conciencia más en peligro que nos acecha tanto a los usuarios de PC o a los equipos que se encuentran conectados en Internet. Además, también comienzan a proliferar lo que son los virus, los gusanos, y la palabra hacker aparece incluso, digamos, en las noticias como robo de información. Las amenazas se generalizan a finales de los 90. Aparecen el malware, gusanos más especializados en obtener información de cualquier usuario. Así también que en los años 2000 los acontecimientos fuerzan a que se tome muy en serio lo que es el ordenador. ¿Qué hay de nuevo en estos tiempos? Principalmente el uso masivo de Internet, el tema de protección de la información se ha transformado en una necesidad y en ello se populariza la terminología técnica asociada a la criptología, así como el cifrado, descifrado, criptoanálisis, firma digital, autoridad de certificación, correo electrónico. Ya no se cuentan solo estos temas, ya no se toma solo en cuenta solo estos temas en las universidades, sino también en el usuario final, que el usuario final tenga conocimiento de cómo va a ser, qué significa firmar un correo, qué significa que una comunicación con el banco aparezca con un candadito, y actualmente el software viene con una seguridad añadida embebida. Suponiendo que todos entendemos más o menos que es un delito informático, lo podemos caracterizar en tres partes: lo que es un objeto pequeño, cuando la información que se ataca está almacenada en contenedores pequeños, o el contacto físico, no existe contacto físico en la mayoría de los casos, y el alto valor. El objeto codiciado tiene un alto valor y los datos, esto quiere decir que son los datos del contenido a robar, puede valer más que un soporte en el que se almacena, un servidor, un computador, un disco. Aunque no será la única, una de las herramientas de protección de datos más efectivos es el uso de técnicas criptográficas. En un estudio de lo que es seguridad informática podríamos plantearlo desde dos enfoques distintos: lo que es la seguridad física y la seguridad lógica. La seguridad física puede asociarse a la protección del sistema ante las amenazas físicas, como ser incendios, inundaciones, edificios, caída de edificios, los cables, el control de acceso a personas, etc. Lo que es la seguridad lógica es la protección de la información en su propio medio, mediante un enmascaramiento de la misma usando técnicas de criptografía. La gestión de la seguridad está en medida de las dos.
Estos son los planes de contingencia, políticas de seguridad, normativas. Tomaremos otro punto en cuenta. ¿Cuáles son los principios de seguridad, de la seguridad informática? Tenemos 3 principios básicos de lo que es la seguridad informática: el del acceso más fácil, el de la caducidad del secreto y el de la eficiencia de las medidas tomadas. Ahora, tras los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York, el 11 de marzo en Madrid y el 7 de julio en Londres, se echaron a perder, echaron por tierra todos los planes de contingencia, incluso aquellos que fueron creados por personas paranoicas. Entonces, a partir de esto se comienza a tener en cuenta cuáles son las debilidades de un sistema y valorar en justa medida el precio de la seguridad. Esto nos lleva a plantear 3 principios de seguridad. El primer principio de la seguridad informática. Nos lo vamos a plantear como una pregunta: ¿cuáles son los puntos débiles de un sistema informático? Podemos decir que el intruso del sistema utilizará el artilugio que haga más fácil su acceso y posterior ataque. Para esto existirá una diversidad de frentes desde los que se pueden producir un ataque, tanto internos como externos. Esto dificultará en gran parte el análisis del riesgo, ya que el delincuente aplicará filosofía del ataque hacia el punto más débil, al equipo o a las personas. Principio 2. Como lo planteamos como una pregunta: ¿cuánto tiempo deberá protegerse un dato? Los datos confidenciales deben protegerse solo hasta que ese secreto pierda su valor como tal. Se habla, por tanto, de la caducidad del sistema de protección, tiempo en el que debe mantenerse la confidencialidad o secreto del dato. Esto nos llevará a la fortaleza del sistema de cifra. Principio 3. Las medidas de control que se implementan para que tengan un comportamiento efectivo eficiente sean fáciles de usar y apropiadas en el momento. Efectivo, que funcionen en el momento oportuno. Eficiente, que optimicen los recursos del sistema. Apropiadas, que pasen desapercibidas para el usuario. Y lo más importante, ningún sistema de control resulta efectivo hasta que debemos utilizarlo al surgir la necesidad de aplicarlo, junto con la concienciación de los usuarios. Esto será uno de los grandes problemas de la gestión de la seguridad informática. Vamos viendo un poquito, vamos entrando a lo que son las amenazas del sistema. Las amenazas que afectan principalmente al hardware, al software y a los datos se deben a diferentes fenómenos, que son 4 que vemos en pantalla. Lo que es el flujo normal, la interrupción, la interceptación, modificación y la generación. ¿Qué es amenazas de interrupción? Amenazas de interrupción es cuando se daña, pierde o deja de funcionar un punto del sistema. Su detección es, por lo tanto, inmediata. Como un ejemplo, podemos tomar en cuenta la destrucción del hardware, borrado de programas, borrado de datos y fallas en el sistema operativo. Amenazas de interceptación es cuando el acceso a la información por parte de personas no autorizadas, el uso de privilegios no adquiridos y su detección, por tanto, es difícil y a veces no deja huellas. Por ejemplo, las copias ilícitas de programas, las escuchas de línea de datos son unos de los más visibles en lo que son estos tipos de amenazas. Amenazas de modificación. Es cuando existe un acceso no autorizado que cambie el entorno para su beneficio. En este caso, su detección es difícil según las circunstancias que vayan dándose. Ejemplo, tenemos la modificación de base de datos y la modificación de los elementos del hardware. Amenazas de generación. Esto se refiere a la creación de nuevos objetos dentro del sistema. Su detección es difícil y así como los delitos son delitos de falsificación. Por ejemplo, añadir transacciones en red, añadir registros a una base de datos. En el siguiente cuadro podemos ver las 4 amenazas que existen a los datos tanto para el software como para el hardware. Entonces tenemos que interrupción es la pérdida, interceptación es el acceso, modificación es el cambio y la generación es una alteración. Todos estos van asociados a lo que son los datos y al hardware y al software. Podríamos asociar lo que es interrupción a lo que significa denegar el servicio, la interceptación, lo que es el robo dentro de lo que es el hardware. Para el software tendríamos lo que es modificación, que es la falsificación, interrupción, lo que es el borrado, y la interceptación, que es la copia. Vamos viendo lo que son las amenazas más características.
Como para el hardware tenemos el agua, el fuego, la electricidad, polvo, cigarrillos, comida. Dentro de las amenazas más características para el software también hay algunos típicos del hardware como borrados accidentales o intencionados, estáticas, fallos de las líneas, programas, bombas lógicas, robos, copias ilegales. Ahora, las amenazas más características para los datos tienen los mismos puntos débiles que el software, pero hay dos problemas añadidos. No tienen valor intrínseco, pero sí su interpretación, y por otra parte habrá datos de carácter personal privado que podrían convertirse en datos de carácter público, siendo que en la actualidad hay leyes que lo protegen. Ahora veamos lo que es un poquito las debilidades del sistema informático. Hemos hablado de hardware, software, datos, memoria, usuario. Los tres primeros puntos conforman el llamado triángulo de debilidades del sistema. Hablamos del hardware, software y los datos. ¿Por qué hardware? Porque pueden producirse errores intermitentes, conexiones sueltas, desconexión de tarjeta. En lo que se refiere al software, pueden producirse la sustracción de programas, ejecución errónea, modificación, defectos en llamadas del sistema. Ahora veamos un poquito lo que es la debilidad en los datos. Puede producirse la alteración de contenido, la introducción de datos falsos, manipulación fraudulenta de los mismos, etc. Por otro lado, cuando se refiere a la memoria, es cuando puede producirse la introducción de un virus, el mal uso de la gestión de la memoria, el bloqueo del sistema, etc. En lo que respecta a los usuarios, es cuando puede producirse la suplantación de identidad, el acceso no autorizado, visualización de datos confidenciales. Por consiguiente, es muy difícil diseñar un plan que contemple minimizar de forma eficiente todas estas amenazas y que además se entienda y pase desapercibido para los usuarios. Debido al principio de acceso más fácil, el responsable de seguridad informática no debe descuidar ninguno de los 5 elementos susceptibles de ataque del sistema. Ahora veamos 3 puntos: lo que es confidencialidad, lo que es integridad y lo que es disponibilidad. Estos elementos son los elementos básicos de lo que es seguridad informática. Confidencialidad. Confidencialidad son los componentes del sistema que serán accesibles solo para aquellos usuarios autorizados. En lo que respecta a integridad, son cuando los componentes del sistema solo pueden ser creados y modificados por los usuarios autorizados. Y la disponibilidad es cuando los usuarios deben tener disponibles todos los componentes del sistema cuando sí lo deseen. Repudio de origen y de destino. No repudio. Este término se ha introducido en los últimos años como una característica más de los elementos que conforman la seguridad de un sistema informático. Está asociado a la aceptación de un protocolo de comunicación entre emisor y receptor, normalmente a través del intercambio de sendos certificados digitales de autenticación. Entonces se habla de no repudio de origen y no repudio de destino, forzando a que se cumplan todas las operaciones en ambas partes de la comunicación. Veamos un poquito lo que es el concepto de datos seguros. Si se cumplen los principios vistos anteriormente, diremos en general que los datos están protegidos y seguros. En esto se entiende que en el siguiente sentido: los datos solo pueden ser conocidos por aquellos usuarios que tienen privilegios sobre ellos. Solo usuarios autorizados podrán crear o bien modificar, y tales datos deberán estar siempre disponibles. Seguridad de la información. Dentro de la organización del tema de la seguridad de información, es muy importante que se requiera dedicarle tiempo y recursos a la misma. La organización debe plantearse un sistema de gestión de la seguridad de la información. Luego debe aplicarse un plan PDCA, Plan, Do, Check, Act, es decir, planificar, hacer, verificar y actuar, y volver a repetir el mismo ciclo. Un CSI siempre cumple 4 niveles repetitivos que comienzan por planificar y terminan en actuar, consiguiendo así a mejorar la seguridad. En el siguiente cuadro podremos ver más detalladamente, en forma gráfica, a lo que esto se refiere. Veamos, aquí podemos ver el ciclo completo, lo que es planificar, plan, hacer, do, verificar, check, actuar, act, y vamos así en un ciclo continuo donde podemos destacar o podemos ir sacando en conclusiones cuáles son las mejores continuas para el desarrollo completo de lo que es la seguridad de la información. Ahora vamos a tocar uno por uno cuáles son estos puntos. Planificar. Consiste en establecer el contexto en el que se crean las políticas de seguridad.
se hace un análisis de riesgo, se realiza la selección de los controles y el estado de aplicabilidad de los mismos. El hacer consiste en implementar el sistema de gestión de seguridad de la información, implementar un plan de riesgo e implementar los controles dentro del mismo. Verificar consiste en monitorear las actividades y hacer auditorías internas correspondientes. Actuar consiste en ejecutar las tareas de mantenimiento, las propuestas de mejoras, acciones preventivas y algunas acciones correctivas que se puedan dar. La clasificación. Esta clasificación se divide en 3 puntos, lo que es seguridad física, lo que es seguridad lógica y lo que es seguridad activa, que veremos más a detalle en la siguiente presentación. Seguridad física. La seguridad física son aquellas barreras físicas y mecanismos de control en el entorno de un sistema informático, que está destinado a proteger los elementos de hardware ante amenazas físicas. Esto se contempla con la seguridad lógica. Ejemplo, cerrar con llave las salas de ordenadores, tener una red contra incendios adecuada, evitar que las unidades de procesamiento de datos estén cerca de sustancias inflamables, con lo que es cámaras de seguridad, vigilancia humana, un control permanente del sistema eléctrico, ventilación, etc. Ahora veamos lo que es seguridad lógica. Se hace referencia a la seguridad en el uso del software y a los sistemas, la protección de datos, procesos de programa, además del acceso ordenado y autorizado de los usuarios a la información. Incluye los siguientes mecanismos: restringir el acceso a programas y archivos mediante clave, asignar limitaciones a cada usuario del sistema informático, asegurarse que los archivos y programas empleados sean los correctos y se usan correctamente, realizar un control de flujos de entrada y salida de la información. Estos controles se pueden realizar a nivel de sistema operativo, aplicación, base de datos, archivo o firmware. La seguridad lógica contempla a la física, protegiendo el software de los equipos informáticos. Las amenazas pueden ser robos, pérdida de información, pérdida de la integridad de la información, virus, ataques desde la red y o modificaciones no autorizadas. Veamos ahora lo que es la seguridad activa. Es un conjunto de elementos de protección cuyo objetivo es evitar y reducir los riesgos que amenacen al sistema. Las recomendaciones más comunes son utilizar usuarios que no sean administradores, utilizar contraseñas que sean robustas, fuertes, difíciles de romper, realizar copias de seguridad periódicas de todo lo que son bases de datos, de todo lo que son programas, archivos de programa, utilizar un antivirus actualizado, que el sistema operativo tenga los parches de seguridad correspondientes. Hoy existen programas que pueden revisar en nuestro sistema y avisarnos que los parches más importantes que necesita el sistema. Un poquito de sentido común por parte de los usuarios. Tener siempre un usuario auxiliar y no abrir links desconocidos que vengan de emails desconocidos con una fuente de infección asegurada. Tipos de amenazas. Amenazas y fraudes en los sistemas de información. El objetivo de la CGI es proteger todo lo que la empresa tiene, denominado como activo, que es tanto mobiliario, los equipos y los datos que se manejan. Cualquier daño producido tiene un impacto en la empresa y se pueden agrupar entre hardware, software, datos y otros. Entre otros entran lo que son los fungibles, lo que son las personas, usuarios finales, etc. ¿Qué significa las actualizaciones para mejorar la seguridad? Al identificar los activos que se desean proteger, la formación de los trabajadores en cuanto a las materias de seguridad. Eso quiere decir una capacitación continua a los usuarios finales de los diferentes sistemas de información en las políticas de seguridad que se pueden plantear dentro de la organización. Esto quiere decir la concienciación de la importancia de la seguridad informática para los mismos trabajadores de la empresa. El evaluar riesgos. El diseñar un plan de actuación que debe incluir las medidas que traten de minimizar el impacto de los daños ya producidos, las medidas que traten de prevenir los daños minimizando la existencia de vulnerabilidades y revisar periódicamente las medidas de seguridad adoptadas y adecuarlas a la situación y necesidades de nuestro sistema en cada momento. Las vulnerabilidades es la debilidad de cualquier tipo que compromete la seguridad de un sistema informático. Hay 3 tipos de vulnerabilidades: las ya conocidas sobre aplicaciones o sistemas instalados, las conocidas sobre aplicaciones no instaladas y las aún no conocidas. Por ejemplo, empresas como Microsoft disponen de departamentos dedicados a la seguridad.
Evalúan los informes de los clientes sobre posibles vulnerabilidades, preparando y divulgando revisiones o boletines de seguridad. Según su gravedad se clasifican en crítica, moderada y baja. Crítica es cuando puede permitir la propagación de un gusano en Internet. Importante, puede poner en peligro la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos. Moderada, se puede reducir el impacto en gran medida con factores como configuraciones predeterminadas o auditoría. Baja, son vulnerabilidades difíciles de aprovechar y el cual su impacto es mínimo. La clasificación de las amenazas. El spooling. El spooling es cuando se suplanta la identidad de una PC o algún dato. Sniffing es lo que monitoriza y analiza el tráfico de la red para obtener información. El malware es cuando se introducen programas malintencionados en nuestro equipo. Los keyloggers son unas herramientas que permiten conocer todo lo que el usuario inscribe e incluso realizar capturas de pantalla. La denegación de servicio es cuando se interrumpe el servicio que se ofrece en servidores o redes de ordenadores. La ingeniería social es cuando se obtiene información confidencial de una persona u un organismo para usarla de forma malintencionada. El phishing. Phishing es cuando se engaña al usuario para obtener su información confidencial suplantando la identidad de un organismo o página web de Internet. Ahora veamos los mecanismos de seguridad. Son también llamadas herramientas de seguridad y son todos aquellos que permiten la protección de los bienes o servicios informáticos. Con estos mecanismos es con lo que se contesta la última pregunta de la metodología de seguridad informática: ¿cómo se van a proteger los bienes? Este mecanismo puede ser algún dispositivo o herramienta física que permita resguardar un bien, un software o un sistema de que de igual manera ayude de algún modo a proteger un activo y que no precisamente es algo tangible. Una medida de seguridad que simplemente, por ejemplo, son las políticas de seguridad. Ahora bien, los mecanismos pueden clasificarse de acuerdo con el objetivo principal en mecanismos preventivos, mecanismos detectores y mecanismos correctivos. Mecanismos preventivos. Como su nombre lo dice, son aquellos cuya finalidad consiste en prevenir la ocurrencia de un ataque informático. Básicamente se centran en el monitoreo de la información y de los bienes, el registro de las actividades que se realizan en la organización y el control de todos los activos y de quienes acceden a ellos. Mecanismos detectores son aquellos que tienen como objetivo detectar todo aquello que pueda ser amenaza para los bienes. Ejemplo de estos son las personas, equipos de monitoreo, quienes pueden detectar cualquier intrusión o anomalía en la organización. Los mecanismos correctivos. Los mecanismos correctivos se encargan de reparar los errores cometidos o daños causados una vez que se ha cometido un ataque, o en otras palabras modifican el estado del sistema de modo. Por último, y no menos importante, son los mecanismos disuasivos, que se encargan de desmantelar a los perpetradores de que cometen un ataque para minimizar los daños que puedan tener los bienes. Autenticación. Autenticación es la verificación de la identidad del usuario, generalmente cuando entra en el sistema o la red o accede a una base de datos. Es posible autentificarse de tres maneras: por lo que uno sabe, por ejemplo una contraseña; por lo que uno tiene, una tarjeta magnética; o por lo que uno es, en el caso de las huellas digitales. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que para que la contraseña sea difícil de adivinar debe tener un conjunto de caracteres amplios y variados. El problema es que los usuarios difícilmente recuerdan las contraseñas tan elaboradas y utilizan palabras predecibles, como el nombre, apellido, nombre de usuario, grupo musical preferido, que facilitan la tarea a quien quiere entrar en un sistema sin autorización. Autorización es el proceso por el cual se determina qué, cómo y cuándo un usuario autenticado puede utilizar los recursos de la organización. El mecanismo o grado de autorización puede variar dependiendo de que sea lo que se esté protegiendo. No toda la información de la organización es igual de crítica y los recursos en general, los datos en particular, se organizan en niveles y cada nivel debe tener una autorización. La administración. La administración define y mantiene y elimina las autorizaciones de los usuarios del sistema, los recursos del sistema y las relaciones que puedan existir entre los usuarios y los recursos del sistema. La administración de la seguridad informática dentro de la organización es una tarea en continuo cambio y evolución, ya que las tecnologías utilizadas cambian muy rápidamente y con ellas los riesgos.
Normalmente todos los sistemas operativos que se precisan disponen de módulos específicos de administración de seguridad, también existe software externo específico que se puede utilizar para esto. Lo que es auditoría. La auditoría continua es la continua vigilancia de los servicios en producción y para ello se recaba información y se analiza. Este proceso permite a los administradores verificar que las técnicas de autenticación y autorización utilizadas se las realiza según lo establecido y cumplen con los objetivos fijados por la organización. Veamos un poquito cómo podemos proteger el sistema de información. Lo primero que hemos de hacer es un análisis de las posibles amenazas que puede sufrir el sistema informático, una estimación de las pérdidas que esas amenazas podrían suponer al estudio de las probabilidades que ocurran, y a partir de este análisis habrá que diseñar una política de seguridad en la que se establezcan las responsabilidades y reglas a seguir para evitar estas amenazas o minimizar los efectos si llegaran a ocurrir. Ahora bien, se habla de definir políticas de seguridad como un documento sencillo que define las directrices organizativas en materia de seguridad. La política de seguridad se implementa mediante una serie de mecanismos de seguridad que constituyen las herramientas para la protección del sistema. Estos mecanismos normalmente se apoyan en normativas que cubren áreas más específicas. Podemos ver en el gráfico que todo lo que conlleva a una política de seguridad está asociado directamente con las normativas, la implantación y los mecanismos de seguridad que se vayan a aplicar. Ahora veamos un poquito más a detalle cuáles son esos mecanismos de seguridad. Los mecanismos de seguridad que vamos a ver sería, el primer punto es la prevención. Evitar desviaciones respecto a la política de seguridad, como por ejemplo, utilizar el cifrado en la transmisión de la información y evita que un posible atacante capture y entienda la información en un sistema de red. Estos mecanismos de identificación e autenticación permiten identificar de forma única entidades del sistema. En el proceso siguiente es la autenticación, es decir, comprobar que la entidad es quien dice ser. Pasados estos dos filtros, la entidad puede acceder a un objeto del sistema. En concreto, los sistemas de identificación y autenticación de los usuarios son los mecanismos más utilizados. Ahora veamos lo que es detección. La detección es cuando se detectan las desviaciones si se producen violaciones o intentos de violación a la seguridad del sistema. Por ejemplo, la herramienta Tripwire para la seguridad de los archivos. Recuperación. Recuperación es cuando se aplican cuando se ha detectado una violación de la seguridad del sistema para recuperar su normal funcionamiento. Por ejemplo, las copias de seguridad que se van restaurando en caso de que haya caído un servicio en un servidor o el servidor mismo. Políticas de seguridad. El objetivo de la política de seguridad de información de una organización, por un lado, es mostrar el posicionamiento de la organización con relación a la seguridad y por otro lado es servir de base para desarrollar los procedimientos concretos de seguridad. Las políticas deben definir qué es seguridad de la información, cuáles son sus objetivos principales y su importancia dentro de la organización, mostrar el compromiso de los altos cargos con la misma, definir la filosofía respecto del acceso de datos y establecer responsabilidades inherentes a ella. Así como también se debe establecer la base para poder diseñar normas y procedimientos referidos a la organización de la seguridad, como ser la clasificación y control de los datos, la seguridad de las personas, la seguridad física y ambiental, un plan de contingencia, prevención y detección de virus. En lo que se refiere a la administración de los computadores, a partir de las políticas se podrá comenzar a desarrollar primero las normas, luego los procedimientos de seguridad que serán la guía para la realización de las actividades. La política de seguridad comprende todas las reglas de seguridad que siguen una organización en el sentido general de la palabra. Por lo tanto, la administración de la organización en cuestión debe encargarse de definirla ya que afecta a todos los usuarios del sistema. También cabe mencionar que la seguridad informática de una compañía o entidad depende de que los empleados aprendan las reglas y a través de sesiones de capacitación y de concienciación. Sin embargo, la seguridad debe ir más allá del conocimiento de los empleados y cubrir las siguientes áreas. Un mecanismo de seguridad física y lógica que se adapte a las necesidades de la compañía y al uso de los empleados. Un procedimiento para administrar las actualizaciones que existan de diferentes plataformas, sistemas operativos, bases de datos, etc. Una estrategia de la realización de las copias de seguridad planificada adecuadamente.
y esto también tiene la salvaguardar estas mismas copias de seguridad. Lo que viene es un plan de recuperación luego de un incidente, así como también un sistema documentado actualizado. Veamos un poquito de lo que es la legislación y las normas de seguridad que existe en nuestro país. En el Tribunal Constitucional podemos encontrar recursos interpuestos que están relacionados con lo que son delitos informáticos. Dentro del Código de Procedimiento Penal existe el artículo 363 bis, que es la manipulación informática, y el 363 ter, que es la alteración o uso indebido de datos informáticos. Lo más interesante son los siguientes, de los cuales se realiza una extracción de los aspectos que se consideran más relevantes. Por ejemplo, en la sentencia constitucional 1177, en el distrito de Santa Cruz, como supuesto delito está la estafa, falsedad ideológica, abuso de confianza, apropiación indebida, asociación delictuosa, manipulación informática y alteración y uso indebido de datos informáticos. Institución financiera, un fondo financiero privado. Recurso presentado, el habeas corpus para detección ilegal y procesamiento indebido, pide la inmediata libertad a su representado. Argumento, el acusado, no existe una firma del fiscal como tampoco del policía que recibió la supuesta declaración, no se ha notificado al imputado, con lo que supuestas querellas existen en contra, habiéndole privado de su derecho a la defensa. Tenemos otra sentencia constitucional, la 1075/2013. En el distrito de Cochabamba, los supuestos delitos: manipulación informática, juicio oral penal ante el Tribunal de Sentencia Tercero de Cochabamba. Institución financiera, un banco X. El recurso presentado es el habeas corpus, alegando la vulneración del derecho a la doble instancia. Solicita que se disponga la nulidad del auto de vista que declara inadmisible su apelación. Como resultado, el 18 de noviembre del 2002 se dictó una sentencia que la condena de 3 años y 5 meses de reclusión. Interpuso recurso de apelación restringida. El recurso de apelación restringida se declaró inadmisible su apelación con el argumento de no haber cumplido con los requisitos formales. Quedó el acusado en plena indefensión y tutela efectiva con su recurso, declarando procedente el recurso de habeas corpus planteado. Otro ejemplo. Una sentencia constitucional, la 296/2005. El supuesto delito es estafa agravada, manipulación informática. Esta va a una pena de 3 a 10 años en una institución financiera, una cooperativa de ahorro y crédito. El recurso presentado es el habeas data contra el fiscal de materia por la suspensión de la orden de aprehensión de la acusada. Denuncia, la nombrada a través de artificios y manipulaciones e información de documentos, aprovechando su condición de responsable del procesamiento de la información y en su condición de jefa de crédito, logró desviar dineros en beneficio personal en la suma de $169.600, en coordinación con otras 2 personas a quienes tenían cuenta de ahorros mancomunada. Argumentos de la acusada: el delito de estafa agravado implica multiplicidad de víctimas. No podían acusar a su representante de estafa agravada porque cuando se reunió con el directorio ni hizo incurrir en un error a los socios de la misma copa. Con todo esto podemos sacar una pequeña conclusión. En los últimos tiempos existe un auge de peritajes informáticos. Lo podríamos asociar a la serie de televisión CSI. Quizás no tanto porque se cometen más delitos informáticos, sino más bien por la tecnificación de los delincuentes. Cometen los mismos delitos con ayuda de la tecnología. Como consecuencia del desconocimiento de las nuevas tecnologías por parte de la mayoría de los jueces y fiscales en nuestro medio, existe una excesiva dependencia que recae en los peritos informáticos. Y esto no solamente se da en Bolivia, por ejemplo en Argentina, varios de los expositores en el Congreso Seminario sobre Delitos en Tecnología también se manifestaron al respecto.